Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Finaliza visita a Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Lo importante es que ella tiene contacto directo con la realidad, porque por allá lo que recibe es producto de la estrategia mediática que tiene para atacar al país. Tras haber sido invitada por Nicolás Maduro, Michelle Bachelet sostuvo reuniones durante 3 días, tanto con representantes del régimen como del gobierno interino del presidente Juan Guaidó. La labor nuestra, como siempre, ha sido mantener, defender, luchar por los derechos humanos y que esta visita sirva entonces para aproximar soluciones reales al conflicto y a la tragedia, la catástrofe que vive nuestro país. Su viaje estuvo marcado por una intensa propaganda chavista y al mismo tiempo por manifestaciones que en las calles salieron a exigir la libertad de todos los presos políticos. Le pedimos a la señora Bachelet que haga un informe que cuente la realidad del país, que cuente que sí hay presos políticos, que sí hay torturados, que sí hay cárceles repletas de esos presos políticos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, Joel García, abogado y vocero de la familia del diputado y preso político venezolano Juan Requesens, la directora adjunta de Amnistía Internacional Américas, Fernanda Dos Costa, y el director ejecutivo de la ONG de Derechos Humanos, Foro Penal, Alfredo Romero, analizan la importancia y el significado que tiene esta visita y el impacto que tendrá en el próximo informe que emitirá la alta comisionada para los derechos humanos sobre la situación humanitaria que sufre Venezuela. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las denuncias que recibió de manera directa la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU durante la visita que realizó durante los últimos 3 días a Venezuela. La noticia, víctimas de la represión chavista y que han sufrido en carne propia la crisis humanitaria, lograron que Michelle Bachelet no se fuera del país sin haberlos escuchado. El punto clave de esa noticia. Denunciaron no solo los vejámenes que han sufrido, sino también el dolor y la impotencia que les genera la impunidad que afecta la mayoría de los casos. El punto clave de esa noticia, la influencia que tuvo en esta visita el régimen chavista y sus intentos por mostrar una realidad distinta a la que sufren los venezolanos. Tras este importante viaje y los múltiples encuentros que sostuvo tanto con representantes del régimen como del gobierno interino, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU emitirá un informe sobre la magnitud y el impacto que ha tenido en los derechos humanos la crisis política y económica que sufre Venezuela. En horas de la tarde de este miércoles, así se veía el aeropuerto de Maiquetía, cerca a Caracas. Decenas de personas esperando a una mujer para lanzarle una voz de auxilio, para lanzarle un SOS. Esa mujer era nada más y nada menos que Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ahora alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. En su vuelo proveniente de Panamá, Bachelet recibió un adelanto de lo que le esperaba en Venezuela. Varios pasajeros le entregaron cartas en las que le pedían ayuda. Le solicitaban no escatimar esfuerzos para comprobar de primera mano la profunda crisis que vive el país. De esta señora, la bienvenida aquí para que suelten a todos los presos políticos y los 59 colombianos que están presos injustamente. Las primeras 24 horas de Bachelet en Venezuela estuvieron acompañadas por varias manifestaciones y tenían como telón de fondo el informe publicado el pasado mes de marzo en el que Bachelet condenaba con firmeza la represión de las fuerzas de seguridad al servicio de Maduro que fueron documentadas por su oficina.
no hay baño, no reciben una alimentación adecuada, reciben humillaciones de parte de los policías cuando son llevados a tribunales, los humillan, los desnudan y no les permiten ni siquiera que les pasen agua. La alta comisionada primero se reunió con el sector chavista, entre quienes figuraban el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno, el fiscal general designado por el régimen Tarek William Saab, así como el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. Lo importante es que ella tiene contacto directo con la realidad, porque por allá lo que recibe es producto de la estrategia mediática que tiene para atacar al país y las vocerías de quienes están involucrados en el golpe de Estado continuado que está recibiendo el pueblo venezolano. Pero luego, en Caracas sostuvo un encuentro con familiares de presos políticos y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, madres de estudiantes encarcelados que le hicieron conmovedoras peticiones. Señora Bachelet, este es un mensaje claro que le hemos hecho a los familiares. Usted es madre. Y aquí hay una madre pidiendo justicia. Usted fue torturada. Yo también fui torturada porque me arrebataron a mi hija. El viernes, Michelle Bachelet asistió a la Asamblea Nacional, que fue democráticamente elegida por los venezolanos, y allí se reunió con el presidente interino Juan Guaidó. Al término del encuentro, Guaidó lanzó un agudo dardo a Bachelet. Dijo que le hubiera gustado que hiciera más visita de campo. Por lo corto de la agenda fue la dinámica que se presentó, pero por supuesto nos habría gustado un poco más de, digamos, visita de campo. Sin embargo, Guaidó confirmó que Bachelet instalará en Venezuela una comisión de seguimiento a casos de violación de derechos humanos. Lo importante de la visita de la alta comisionada de derechos humanos no solamente es visibilizar la crisis, porque ya creo que, de nuevo, el diagnóstico de lo que pasa en Venezuela es muy claro. Para nosotros lo importante es, de nuevo, aproximar soluciones a la catástrofe humanitaria en puerta que vive Venezuela. Finalmente, Michelle Bachelet se reunió con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ensamblada por el régimen de Nicolás Maduro. Los invitamos a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche Bachelet en Venezuela. Numeral La Noche Bachelet en Venezuela. Ahí están las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Voy a saludar a nuestros invitados. Nos acompañan a esta hora en la ciudad de Caracas, Venezuela. Quiero saludar a Joel García, abogado y vocero de la familia del diputado preso político venezolano Juan Requesens, quien lleva 317 días detenido como preso político. Bienvenido al programa La Noche, doctor García. Buenas noches a toda la audiencia de América por NTN 24. También está en Argentina, exactamente en Tucumán. Me acompaña Fernanda Dos Costas, ya es directora adjunta de Amnistía Internacional. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Y en la ciudad de Caracas está Alfredo Romero, uno de los protagonistas de esta noticia, es el director ejecutivo de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal. Alfredo, bienvenido a La Noche. Buenas noches, muchas gracias por el contacto. Alfredo, comienzo con usted en la ciudad de Caracas, el lugar donde estuvo Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Me gustaría que usted mismo le explicara a nuestros televidentes en el continente americano cuál es la importancia que tiene esta visita y cómo califica usted los encuentros y la forma como se llevó a cabo esta visita al interior de Venezuela, y se lo pregunto en el siguiente contexto: la influencia que tuvo en su agenda el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, la importancia primero de la visita es que es la máxima autoridad en materia de derechos humanos, digamos, del mundo, al menos institucionalmente. Evidentemente, el estar en Venezuela significa que el venir a Venezuela, siendo la representante o la que lleva todas las situaciones del mundo, es que en Venezuela hay una situación importante en materia de derechos humanos. Ciertamente la visita es corta, de alguna forma es simbólica, si la podemos llamar así, pero es fundamental, ya que ella pisa tierra en el lugar donde ya sus expertos, los expertos de la oficina que ella representa, han venido constatando situaciones en Venezuela y verificando lo que ocurre. Por lo tanto, la visita de Michelle Bachelet
no es solo o no va a ser para verificar lo que ocurre, sino es para de alguna manera ratificar lo que ya ella conoce, que existen presos políticos, que existen torturas, que existen tratos crueles e inhumanos, que existen personas perseguidas con fines políticos, y eso es precisamente, por ejemplo, lo que se vio o lo que ella vio ayer cuando se reunió, y yo estaba presente, con familiares de presos políticos, que ella lo que puedo ver es constatar lo que ella decía. De la boca de los propios familiares que le dijeron de una manera repetida y se vio la sistematicidad de que existen torturas en Venezuela, ya que muchos de los familiares repitieron lo que le ocurrió a sus padres o incluso esposos presos, lo que les ha venido ocurriendo. Ciertamente, yo no podría decir que el hecho de que se reúna con personas del gobierno, evidentemente, el reunirse con el que tiene la llave de las celdas donde se encuentran presos políticos es importante, porque uno de los requerimientos necesarios, esenciales, o de los resultados que se espera de la visita de Michelle Bachelet es la libertad de todos los presos políticos, que lamentablemente a esta hora no se ha llevado a cabo. Estamos vía Skype desde la ciudad de Caracas. Alfredo, yo le agradezco el esfuerzo que ha hecho para sostener esta comunicación en un contexto tan difícil de comunicaciones como el que tiene en este momento Venezuela. Está conmigo Joel García en la ciudad de Caracas también. Él es abogado y vocero de una de las familias que tuvo la oportunidad también de hablar con Michelle Bachelet, con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Doctor García, ¿usted cree que, a juzgar por lo que sucedió en los últimos 3 días, la alta comisionada para los derechos humanos sí tuvo un contacto con la realidad que vive Venezuela, o logró tener una influencia fuerte en ella y en esa percepción el régimen chavista, que fue en últimas quienes invitaron a Michelle Bachelet a Venezuela? Sin duda alguna que ella va a contrastar los dichos por los personeros del régimen con quienes se entrevistó primeramente, y los dichos de cada una de las víctimas de esta tragedia que estamos viviendo. Acuérdense que Venezuela no solamente es un aspecto de preso político, la crisis no es social, es económica, es política, es de toda índole. Va a poder contrastar los dichos de las personas con que se entrevistó, por ejemplo, el defensor del pueblo, que si ese señor cumpliera con su función y para lo que está designado y para lo que las atribuciones que establece la Constitución, asimismo el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela no tendría posibilidades de venir ella, porque se pudieran cumplir el debido proceso, el derecho, la salud, los servicios públicos. Pero indudablemente que Michelle Bachelet se va a llevar la impresión, la verdadera, porque ella va a poder contrastar el informe que se le presentó previamente en marzo, el informe que se le va a presentar ahora y que ella debe emitir en el mes de julio. Ella va a poder contrastar y constatar todo eso que está en esos informes. Precisamente los técnicos que se encuentran en Venezuela, que verdaderamente son los que se documenta, a quienes se le lleva la información directamente, van a emitir un informe que Bachelet lo va a avalar. Importante de ello es que se llegue a la verdad, una verdad de tipo objetiva. Esa verdad tiene que traer en un futuro la justicia, porque esa verdad sin justicia entonces no tiene sentido. La justicia tiene que llegar y tienen que pagar los responsables de todas esas aberraciones. Y con la justicia tiene que llegar el resarcimiento, la indemnización de los daños y perjuicios a todas las víctimas y una garantía de no repetición en un futuro, para que Venezuela nunca más caiga en esta espiral de violencia que tiene, en esta espiral de violaciones de derechos humanos que se ha hecho sistemático, se ha hecho costumbre, forma parte de la cultura policial. Yo que he estado en muchas audiencias de casos políticos y no políticos, he escuchado los testimonios de cada uno de los imputados narrar
cómo han sido objeto de tortura, cómo han sido objeto de que les obligan a grabar videos, a dar testimonios para incriminar a personas políticas también. Sin duda que la comisionada, no tengo duda de que está convencida de que lo que se viene diciendo y denunciando en Venezuela es totalmente real. Ella vino no porque tiene una visita de cortesía, porque fue invitada por el gobierno. Ella vino a constatar lo que ya se viene diciendo y que sus técnicos ya arrojaron el mes de marzo. Señor García, claro, había un informe previo que había realizado esa comisión que envió la misma alta comisionada para los derechos humanos y que dejó en evidencia las violaciones a los derechos humanos que se ejecutan al interior de Venezuela. Está con nosotros en Argentina también Fernanda Dos Costa, directora adjunta de Amnistía Internacional de las Américas. ¿Qué se puede esperar de esta visita, Fernanda? ¿Usted cree que será posible que luego de estos 3 días y luego de que Michelle Bachelet emita este informe sobre la realidad que vive Venezuela, es posible que se convoque una comisión internacional que investigue las violaciones a los derechos humanos y le entregue ese derecho a la verdad y a la reparación que esperan todas estas víctimas que se reunieron con la alta comisionada en los últimos días? Yo creo que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Nos parece muy importante, coincido con mis colegas que me precedieron, que ella haya escuchado de primera mano la desgarradora realidad que sufren las personas en Venezuela a diario, falta de servicios básicos, comida, medicinas, persecución, represión. Eso es parte de la cotidianidad para millones de personas en Venezuela. Y esta realidad requiere que la ONU ponga todos sus recursos en atender esta crisis. Las últimas cifras dicen que hay 4 millones de personas venezolanas que han salido en busca de refugio, han salido del país en busca de refugio. Entonces nosotros creemos desde Amnistía Internacional que la alta comisionada tiene que, habiendo confirmado, como dicen mis colegas, lo que ya su equipo técnico ha documentado con mucha seriedad. El equipo técnico sí ha estado muchas semanas en Venezuela, ha hablado, ha documentado, ha tenido acceso a muchísimas víctimas y familiares y documentación y también al Estado. Y ella tiene que emitir ese informe en julio ante el Consejo de Derechos Humanos y esperamos que también recomiende esta comisión de investigación por parte del Consejo de Derechos Humanos para investigar lo que podrían ser crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Nosotros creemos que la represión es sistemática y generalizada y podría constituir crímenes de lesa humanidad y es fundamental que haya un cuerpo independiente, absolutamente incuestionable, que pueda traer verdad, justicia y reparaciones a las víctimas. Pues algunas de las víctimas de la represión de la dictadura de Nicolás Maduro lograron que Michelle Bachelet las escuchara, como ya lo hemos visto y lo hemos documentado, pero otros sectores de la población que siguen además padeciendo el precario sistema de salud, la escasez, los constantes apagones y los tratos inhumanos en las prisiones, no pudieron ver realizado ese propósito de entrevistarse con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Hubo varias solicitudes para que Michelle Bachelet ampliara su visita fuera de Caracas, en especial desde aquellas regiones más afectadas por asuntos como la crisis eléctrica, por ejemplo el estado Zulia, en el que los apagones constantes persisten por periodos de hasta 72 horas. Los niños andan sin comer, los adultos están sin comer. Mi papá tiene los pies hinchados porque está en una silla de ruedas y no lo puedo acostar porque se muere del calor en el cuarto. Allá lo tengo en el porche de la casa, sentado en su silla de ruedas con los pies hinchados. Eso es inhumano. Ver el sufrimiento del pueblo venezolano y palpar lo que está ocurriendo. Por esa razón nos gustaría, sobre todo como zuliano, como habitante de la provincia venezolana, que la señora Bachelet no se quedara solo en Caracas. Quisieron también ver a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en los centros hospitalarios ahogados por la crisis y el desabastecimiento de medicinas, como el Hospital de Niños de Caracas, donde solo, por mencionar un cruel y real ejemplo, en una sola semana murieron 6 niños esperando un trasplante de médula. Esto además sumado a los cientos de pequeños víctimas de la desnutrición. Se mueren los enfermos crónicos, están condenados a muerte.
Han muerto más de 5.000 pacientes renales en los últimos meses. 10.000 están condenados a morir. Y todo enfermo crónico en Venezuela o huye o está condenado a la misma suerte. Desde la intemperie, en plena calle, a 1 kilómetro del Palacio de Miraflores, los extrabajadores petroleros que adelantan una huelga de hambre para que el régimen les cancele pagos adeudados, también exigían ser escuchados por la comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Pedimos, por favor, a la señora Bachelet, que sabemos que está aquí en Venezuela, que por favor se aboque a nosotros, que atienda este caso. Tenemos 20 días aquí en la Plaza de la Moneda y tenemos ahorita 12 compañeros que están en huelga de hambre, ya hacen 21 días hoy. Le pedimos a la comisionada internacionalmente, a la Bachelet, que se presente para que haga justicia. En los pasillos y celdas de las temibles cárceles del régimen venezolano, anhelaron de igual forma ver a Bachelet. Por lo menos en uno o algunos de los centros penitenciarios donde están recluidos los presos políticos de la dictadura madurista. Le pedimos a la señora Bachelet que haga un informe que cuente la realidad del país, que cuente que sí hay presos políticos, que sí hay torturados. Y no solo familiares de los prisioneros políticos alzaron su voz en medio de la visita de la alta comisionada de la ONU a Caracas para que escuchara sus exigencias de libertad y justicia. Tomando su propia vocería, 59 colombianos presos en la cárcel de la Yaragua en Caracas pidieron a través de un video que Bachelet inspeccionara personalmente su situación. Denuncian violaciones a los derechos humanos y dicen estar acusados injustamente. Haga un pequeño paréntesis en nuestro caso y nos ayude, ya que son ya casi 3 años de esta absurda detención la cual está padeciendo nuestra familia. En nombre no solo de nosotros, sino de nuestra familia, le pedimos que por favor nos ayude en nuestro caso. Se lo pedimos de lo más profundo de nuestros corazones. Vuelvo y reitero, no solo por nosotros, sino por nuestra familia, los hijos, las esposas, las madres, los padres, los hermanos que están padeciendo igual que nosotros nuestro injusto encierro, ya que saben que somos inocentes. Por favor, le pido que nos ayuden. Libertad. Libertad. Vuelvo a la ciudad de Caracas con Alfredo Romero. Alfredo, me llama la atención algo. ¿Por qué, si el régimen de Nicolás Maduro siempre ha negado la crisis humanitaria e incluso, pese a las evidencias, ha negado las violaciones a los derechos humanos, por qué razón acepta en este momento una visita precisamente de la alta comisionada para los derechos humanos? No ha dejado entrar a otros organismos como Human Rights Watch, que han pedido también esa posibilidad de que les permitan ingresar a escuchar a las víctimas de la dictadura. ¿Por qué en este caso sí lo permite? Bueno, quiero decirte que desde el año 2002 no se permite la visita de ningún organismo, al menos institucional, de organismos multilaterales como la ONU o la OEA, ¿no? Esta es la primera vez. Y evidentemente no es que el gobierno, como se ha pensado, invita a la alta comisionada a acudir a Venezuela. Realmente no es así. El gobierno hace ver que la invita luego de que hay realmente un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se constate la situación que ocurre en Venezuela, y es el Consejo de Derechos Humanos el que de alguna manera llama la atención para que se vaya a Venezuela, y luego de eso es que el gobierno entonces abre las puertas. Evidentemente, tal como lo estás diciendo, el solo hecho, y lo decía yo anteriormente, que la alta comisionada está en Venezuela implica que hay una situación grave de violación a los derechos humanos en Venezuela. El solo hecho de que la alta comisionada venga a ver a las víctimas, no solo de persecución política como ocurrió ayer, no solo víctimas de torturas, a los familiares de jóvenes asesinados, como ayer estuvo, por ejemplo, los familiares de Joyfer Jesús Hernández, muchacho de 14 años de edad asesinado el 1 de mayo de este año en una protesta. No solo vino a ver a familiares de presos políticos, sino también a aquellas personas afectadas, como bien decías, por la crisis humanitaria en global en Venezuela. Eso ya de una vez determina que hay una situación importante de violación a los derechos humanos. Ahora bien, ese es el problema. Y yo le decía ayer a la alta comisionada, cuando conversé con ella, que finalizamos a las 11:30 de la noche, yo le decía,
yo lo que le pedimos, yo en representación del Foro Penal, que representamos a la gran mayoría de los presos políticos, le decía, no sea parte del problema. Aquí no viene a Venezuela, no queremos que venga a que solo se haga parte del problema. El problema está aquí, los familiares, los presos. Lo que queremos es que se haga parte de la solución. Y eso es lo que debemos discutir. Si hay realmente un resultado, una solución, y la solución no es más que la libertad de todos los presos políticos y el cese de la persecución. Y eso es ahora lo que debemos analizar, ya que el día de hoy concluye la visita, si realmente se obtuvo resultados. Y te lo digo porque en este momento estoy recibiendo información no de liberaciones, sino de dos nuevas detenciones de personas relacionadas con el sector militar, personas que están detenidas con fines políticos. En este momento estoy recibiendo esa información, lo que quiere decir que más que liberaciones, lo que se está obteniendo es nuevas detenciones. Entonces, eso es lo que tenemos que observar para determinar realmente si hay resultados concretos o simplemente el gobierno está ofreciendo a la alta comisionada pues, cosas que no va a cumplir. Joel García, ¿usted qué opinión tiene sobre eso que plantea en ese momento Alfredo Romero? Queda prácticamente demostrado que los presos políticos son una moneda de intercambio del régimen chavista, y se lo pregunto en dos contextos. El primero de ellos tiene que ver con la liberación de 3 presos políticos horas antes de que llegara Michelle Bachelet a Venezuela, y por el otro lado lo que nos está denunciando Alfredo en este momento. No se ha ido Michelle Bachelet de Venezuela, está en sus últimas horas en territorio bolivariano, del país bolivariano, y ya están capturando, están privando de la libertad a militares. Se aumenta la cifra de presos políticos. ¿Qué opina usted o qué lectura hace de esta situación, Joel? Indudablemente que el régimen de Nicolás Maduro no tiene vergüenza, no tiene pudor, es a veces impredecible, porque podemos preguntarnos qué criterio privó para liberar a las personas que fueron liberadas. Tenemos experiencia diciembre pasado, donde liberaron una cantidad de presos políticos, pero el criterio no lo sabemos debido a que hay casos donde son 3 imputados, por ejemplo, y liberan a 2 y dejan 1 preso, a pesar de que estamos hablando de los mismos hechos, estamos hablando de los mismos delitos. Ojalá que el régimen procure, por un gesto de nobleza, de tratarse de lavar la cara ante la alta comisionada, de que libere a los presos políticos. Ellos tienen la llave, como dice Alfredo, ellos son los que pueden hacerlo. La alta comisionada puede sugerir, puede recomendar, vino a constatar, pero son ellos verdaderamente. Pero el problema está que son fichas de canje. Como usted bien lo dijo, son personas que utilizan para solicitar otra cosa a cambio. Hay presos que tienen más valor que otros, porque significan para ellos un trofeo, por ejemplo, pero estando la víspera de llegada de Michelle Bachelet, vemos cómo Maduro y Jorge Rodríguez hacen unas cadenas y empiezan a incriminar personas, que lo que denota es que no hay separación de poderes en Venezuela, pero a ellos poco les importa eso. Ojalá, yo no sé, como usted preguntaba, por qué ahora vino Bachelet y ellos permitieron. No es que me permitieron, porque es que era un mandato de la alta comisionada, pero no sé verdaderamente, porque yo tengo muchas dudas con respecto al actuar del régimen, porque ellos no tienen escrúpulos, ya lo hubiesen hecho. En el caso que yo represento, Juan Requesén, el pronunciamiento es el próximo 1 de julio. Esperamos que, por ejemplo, si va a haber liberaciones, bueno, ya se le demostró a la juez que Juan Requesén no es autor ni partícipe de esos hechos. Entonces debería por lo menos la libertad, y no solamente a él, sino a la gran cantidad de presos que tienen libertades, que tienen boletas de excarcelación y no se ejecutan, las personas que están graves, que están enfermas y no se ejecutan sus medidas, por lo menos por no humanidad, por su salud. Esperemos que, ojalá, y se laven la cara un poco, por lo menos, y den ese paso tan importante para nosotros los venezolanos. Fernanda Dos Costa, sobre este punto en particular, ¿qué ha logrado documentar Amnistía Internacional? Ustedes han publicado hace pocas semanas
un informe que se llama Hambre de Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, que recoge pues los ataques que ha sufrido la población venezolana, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias que se han cometido desde el año 2017. En lo que tiene que ver con los presos políticos y la forma como los está utilizando Nicolás Maduro en estos escenarios, ¿qué opinión tiene usted? Liberan 3 presos políticos horas antes de que llega Michelle Bachelet a territorio venezolano y hace pocas horas vuelven a privar de su libertad, esta vez a nuevos militares. Sí, evidentemente comparto la desazón y la falta de confianza en la buena fe del gobierno de Nicolás Maduro con este tipo de actitudes. Nosotros, como usted bien dijo, Amnistía Internacional viene documentando desde hace años, junto con las organizaciones venezolanas, por supuesto, ellas son las principales fuentes de información, pero de primera mano con las víctimas y con los familiares y con testigos y etcétera, ejecuciones extrajudiciales, totalmente sistemáticas y generalizadas, pero además totalmente direccionadas, al igual que los presos políticos, direccionadas a acallar la oposición, están direccionadas a mandar un mensaje de amedrentamiento, de pánico, de terror a cualquier persona que se perciba como opositor, porque no es solo aquellos que ejercen digamos, la oposición política, con todo el derecho que tienen de hacerlo, sino cualquier persona que salga a protestar a la calle porque no tiene agua, porque no tiene luz, porque no tiene acceso a derechos como la educación, la salud y la vivienda. Definitivamente han fracasado muchísimas instancias de diálogo político. Es muy difícil creer que el haber aceptado que la alta comisionada entre a Venezuela sea un cambio radical en la posición del gobierno. Sin embargo, creemos que el informe que la alta comisionada va a dar al Consejo de Derechos Humanos y la reacción que tiene que tener ante un informe que debe ser muy contundente, y la reacción que la comunidad internacional tiene que tener ante ese informe para seguir presionando porque las violaciones de derechos humanos terminen en Venezuela y porque haya verdad, justicia y reparaciones para las víctimas de las violaciones que ya han ocurrido, son fundamentales. Y creemos que, bueno, el abrirse al escrutinio es en todo caso un paso que no creo que haya sido deseado, pero que evidentemente no podía ser de otra manera, no podían seguir resistiendo a la presión de la comunidad internacional, claro, de abrirse el escrutinio, ¿no? Entonces, hay sectores, Fernanda, que incluso dicen que pudo haber dicho también que no, que pudo haberse negado a que Michelle Bachelet ingresara a territorio venezolano. Efectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 15 años que solicita sistemáticamente entrar y no la dejan entrar. Pues Fernanda, permítame, despido a Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Derechos Humanos Foro Penal Venezolano. Alfredo, antes de despedirlo, quiero hacerle una última pregunta. Luego de usted haber hablado con Michelle Bachelet, con la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, expresidenta de Chile, ¿usted confía en que ella mantenga esa crítica que expresó el pasado mes de marzo en ese informe que emitió, en el que dejó claro que en Venezuela realmente hay hay violaciones a los derechos humanos, pese a que el régimen de Nicolás Maduro persiste en negar estas violaciones y persiste en negar la existencia de una crisis humanitaria al interior de su país? Bueno, el confiar o no es algo demasiado personal, es decir, yo no podría ahorita expresar confianza o no, hay que esperar lo que ella diga. Yo lo que sí confío es que ella quedó clara, constató una situación muy grave que se dio en Venezuela, por lo menos en la reunión que sostuvimos, no solo por lo que yo conversé con ella o lo que le pude decir, sino más concretamente las víctimas que representamos, que son los familiares, le pudieron decir. Lo que te puedo decir es que yo confío en que ella constató con mucha claridad y objetividad lo que ya ella sabía y que sí está muy claro y muy contundente en los informes
que ella tiene en sus manos. Yo confío en que ella tiene y confío en lo que nosotros le dimos, la información clara de la cantidad de presos políticos, la tiene en sus manos, tiene la información de cada uno de los casos, las circunstancias de su detención, los problemas de salud que cada uno tiene y lo que, digamos, más que confío, espero, es que el ofrecimiento que ella hizo, que lo hizo a las víctimas el día de ayer, es que iba a insistir, iba a instar al gobierno venezolano, iba a requerirle de manera importante la liberación de los presos políticos. Eso es lo que yo podría decirte que de alguna manera ocurrió. Ahora bien, aquí no se trata de confiarnos, no, aquí se trata de que haya, como dije anteriormente, resultados concretos. Y repito, aquí no se trata de hablar del problema. Hablar del problema ya lo sabemos. El problema venezolano es gravísimo y lo saben todas las organizaciones y lo sabe el mundo entero. El tema es dónde está la solución y quién se hace parte de la solución. Y Michelle Bachelet tiene una declaración, entiendo, en pocas horas aquí en Venezuela a los efectos de plantear su posición. Ella no tiene las herramientas para un cambio, digamos, político en Venezuela. Ella lo que tiene es las herramientas para instar al gobierno y para exigirle, por ejemplo, lo que a nosotros nos compete, que es la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución, y eso creo que es la solución o parte de la solución en la cual ella debe hacerse, debe involucrarse, ¿no? Alfredo, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias y siempre a la orden. También quiero agradecerle a Fernanda Dos Costa. Ella es la directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa. Continuaremos hablando con Joel García y también nos estarán acompañando algunas de las víctimas. Estará con nosotros Rosa Orozco, quien es la mamá de Geraldine Moreno, una estudiante que fue asesinada por el régimen de Nicolás Maduro el 22 de febrero del año 2014. Ella tuvo la oportunidad de relatarle su dolor, su indignación y su impotencia ante la impunidad en la cual se encuentra el crimen de su hija y de las víctimas mortales que dejaron las marchas estudiantiles en el año 2014. La visita que este viernes culmina Michelle Bachelet a Venezuela tiene como telón de fondo un agudo informe que había presentado el pasado mes de marzo sobre la situación de los derechos humanos en el país bolivariano. Veamos los principales apartes de este documento. En marzo pasado, Michelle Bachelet presentó el informe de su comisión técnica tras la visita a Venezuela. El alcance y la gravedad de la crisis en los alimentos, la atención médica y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que han adoptado han sido insuficientes. En una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Michelle Bachelet habló así de la devastadora crisis que azota a Venezuela. El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha exacerbado esta situación, reduciendo aún más el acceso de las personas a los alimentos, agua y medicamentos, y afecta gravemente a los hospitales. Bachelet reconoció que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido a la disidencia pacífica. La funcionaria se declaró preocupada por lo que ella calificó como una disminución del espacio democrático, especialmente por la criminalización continua de la protesta pacífica y de la oposición. En el contexto de la última oleada de protestas antigubernamentales en todo el país en los primeros 2 meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, colectivos armados, incluido el uso excesivo de la fuerza, los homicidios, la tortura y los maltratos en detención y amenazas e intimidaciones. No obstante este pronunciamiento sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, Michelle Bachelet cuestionó los eventuales efectos de las recientes sanciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.
Aunque esta crisis económica y social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones a las transferencias financieras relacionadas con la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos pueda contribuir a agravar la crisis económica. Las declaraciones de Bachelet tienen como telón de fondo la visita de una comisión técnica de su despacho a Venezuela y también la presión internacional sobre su papel como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU frente a la gravedad de la crisis en el país bolivariano. ¿Usted qué expectativas tiene, señor Vivanco, de lo que puede llegar a representar un pronunciamiento de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet? Mire, yo tengo altas expectativas de un informe elaborado por esa oficina. ¿Por qué tengo esas altas expectativas? Sí. Porque la realidad de Venezuela es muy cruda y no se puede seguir ocultando. En reciente entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, el canciller de Colombia había enviado un claro mensaje a Bachelet. ¿El gobierno colombiano qué opina de ese papel de Michelle Bachelet? Mire, el gobierno colombiano tiene una gran relación con el sistema de Naciones Unidas. Cuando es necesario expresar inquietudes o malestares, lo hace, y ve que en el caso de Venezuela hay un ejemplo clarísimo de la manera como debe actuar el sistema en defensa de los valores que dieron lugar al nacimiento de la Organización de Naciones Unidas. Y la señora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esto lo digo con inmenso respeto por ella, debe ver con claridad las atrocidades que se han cometido en Venezuela. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. El 22 de febrero del año 2014 fue asesinada por parte del régimen de Nicolás Maduro la estudiante Geraldine Moreno. En ese momento me acompaña Rosa Orozco, ella es la mamá de Geraldine y tuvo la oportunidad de reunirse con Michelle Bachelet en las últimas horas. Señora Rosa, como siempre, un saludo fraternal de parte de este equipo periodístico y me gustaría que le contara a nuestros televidentes en su condición de víctima qué representó para usted tener la oportunidad de hablarle, mirándole a los ojos a la alta comisionada para los derechos humanos y narrarle ese dolor que usted hoy, luego de 5 años del asesinato de su hija, continúa sufriendo. ¿Cómo estás, Jefferson? Muchísimas gracias por darnos siempre el espacio a nosotros que tanto lo necesitamos. Bueno, mira, al principio, cuando llegamos, nos dijeron que teníamos que tener 25 minutos. Éramos aproximadamente 14 familias que estábamos ahí, porque como fue muy rápida la venida de la señora, mucha gente que estaba afuera no pudo llegar. Cuando llegó ella, sorpresa de que nos dejaron hablar todo lo que quisiéramos, ella sí se sintió muy... ¿Cómo te explico? Ella es médico, ella es pediatra, ella atiende niños. Había madres ahí que sus hijos tenían 14 años, había otro que tenía 15 años. Son unos niños que murieron por a manos de este régimen. Y ella se sintió muy empática con nosotros. Se vio en la cara de ella que sí sentía el dolor. Cuando me tocó mi intervención, por supuesto, hablé de Geraldine, cómo le destrozaron el rostro a Geraldine, cómo estaba Geraldine en la puerta de su casa con un pito y una bandera, y vino ese guardia nacional y a 10 centímetros le voló su cara, el rostro, le disparó a quemarropa, y le enseño cómo quedó mi hija. Que entonces ahí es donde yo hablé con ella y le dije, usted vivió una dictadura, usted vivió tortura, su padre murió en las cárceles, usted fue exiliada del país y usted sabe lo que estamos pasando nosotros. Nosotros lamentablemente seguiremos en el país porque esto es lo que nos tocó, de pedir justicia por nuestros hijos. No vamos a dejar el país porque lo que empezaron nuestros hijos lo vamos a concluir, lo que ellos querían, una libertad, paz y democracia para Venezuela. Ella, te voy a decir algo, fue increíble como todo su equipo lloró, ella lloró, se sintió muy emocionada y ella nos dijo a nosotros, yo sé lo que es una dictadura, yo sé lo que son las torturas,
Yo sé lo que es una cárcel, yo sé lo que es un asesinato, yo sé lo que está pasando muchísima gente como ustedes. Lo único que les puedo decir es que yo voy a hacer todo lo posible porque esto ya acabe, porque tengan la paz y la justicia que ustedes tanto piden. Tanto fue así que nosotros le hicimos un petitorio a ella. El petitorio que se hizo fue tener una oficina de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, y ella dijo que iba a dejar a sus 2 relatores en Venezuela, donde íbamos a formar la oficina para seguir informándose, tener una información a la mano, seguir documentando familias que no han podido levantar la voz o ella estar enterada de lo que estaba pasando para seguir adelante con estas investigaciones. Señora Rosa, hoy también, antes de partir de Venezuela, se reunió Michelle Bachelet con el presidente, bueno, con el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. Ahí usted ve las imágenes en pantalla que han sido entregadas también por parte del régimen de Nicolás Maduro. Imágenes que muestran el encuentro que sostuvo la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también con integrantes del chavismo. Quiero preguntarle, señora Rosa, ¿usted cree que un alto representante de la comunidad internacional como lo es Michelle Bachelet debe ser neutral al sostener estas reuniones? ¿Debe darle la misma valoración al escuchar el relato de una mamá como usted, como Rosa Orozco, a quien le asesinaron su hija, a Geraldine Moreno, y luego escuchar la versión del victimario, que en este caso es el líder del régimen, y quién es el comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas que le quitaron la vida a Geraldine? Mira, Joffre, yo de verdad que cada día entiendo menos la política que lo que es la política. Lo único que ella dijo fue: a mí no me van a mentir, a mí no me van a engañar, ya yo sé toda la verdad y todo está documentado y todo lo sé. Si ella tuvo que hacer eso, me imagino que es la obligación política o la diplomacia, que nunca la voy a entender, que haya entre varias partes. Porque así como se reunió con Nicolás Maduro, se reunió también con el presidente Juan Guaidó. Entonces, me imagino que él, como sigue siendo el usurpador, dará su información de lo que él dice y de lo que ella quiera creer de lo que está pasando, está en su conciencia y en su corazón de lo que tiene que ser. Pues señora Rosa Orozco, como siempre, todo el cariño, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de nuestra directora Claudia Gurizati, para usted y para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos al interior de Venezuela, violaciones que se encuentran en la impunidad. Señora Rosa Orozco, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Señor Joel García, abogado y vocero de la familia del diputado preso político Juan Requesens, gracias también por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por su preocupación demostrada por Venezuela. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.